Creo que mis padres se quedarán con la planta de arriba. Mi hermana y los niños pueden quedarse en la de abajo. Es lo más justo. Tienes espacio de sobra. Eso fue lo que dijo, con calma, educada, como si me estuviera pidiendo que le pasara la sal. Su tenedor ni siquiera se detuvo sobre el pay que yo misma había horneado desde cero esa mañana. Parpadeé una vez, no por la impresión, sino para asegurarme de haber oído bien. Luego, dejé mi propio tenedor con cuidado. El roce de la cerámica contra la cerámica produjo un suave tintineo que, de repente, se sintió más fuerte que su voz. «Esta es mi casa», dije, mirándola directamente. «No un hostal». Por un segundo, nadie se movió. El comedor estaba tibio por el calor del horno, lleno del olor a mantequilla tostada y del aire de finales de primavera que entraba por la puerta mosquitera. El lago, afuera, estaba tan quieto como un espejo. Yo había encendido velas, puesto servilletas de tela e incluso recordado que Sierra no come fresas. No esperaba gratitud, pero tampoco esperaba esto. Evan mantenía los ojos fijos en su plato, con las manos entrelazadas pulcramente en el regazo como un escolar al que están regañando. No levantó la vista, ni una sola vez. Sierra volvió a sonreír, esta vez de forma más leve, con las comisuras de los labios demasiado tensas. «Es solo por unas semanas», dijo con ligereza. «Ellos nunca han tenido la experiencia de estar en una casa en el lago. Y, además, tú no estás usando realmente todo el lugar». Me quedé callada, no porque no tuviera palabras, sino porque sabía que si empezaba a hablar, no me detendría. Terminaron el postre como si nada hubiera pasado. Recogí los platos sola mientras ellos se quedaban en el porche tomando café, hablando de planes de viaje para el verano. Sus risas entraban y salían por la puerta mosquitera como un humo que yo no quería en mis pulmones. Cuando se fueron, recorrí la casa lentamente, cerré cada ventana, revisé las cerraduras 2 veces y apagué las luces de las habitaciones que solía imaginar que ellos ayudarían a llenar algún día. Dormí con la luz del porche encendida, no porque tuviera miedo, sino por estar alerta, como si algo hubiera cambiado en los tablones del suelo bajo mis pies. 7 días después, vi el camión de mudanza. Pasé 40 años archivando los recuerdos de otras personas, décadas en el sótano de una biblioteca universitaria. Polvo pegado a mis mangas, guantes suaves por el uso. Manuscritos, cartas, fotografías. Las historias de la gente mantenidas en orden. Ese era mi trabajo. Un trabajo silencioso, un trabajo paciente. Me gustaba. Nadie interrumpía. Nadie necesitaba explicaciones. Cuando mi esposo murió, Evan tenía 12 años. No hubo tiempo para derrumbarse. Hice un horario. Preparé almuerzos. Pagué las facturas a tiempo. Su duelo se sentaba junto al mío en la mesa, y lo superamos de la única manera que pudimos, sin dramas, sin crisis nerviosas. Nunca volví a casarme, no por amargura, sino por sentido práctico. No quería dividir mi atención, ni mi tiempo, ni mis ahorros. Trabajé más horas, nos mudé a un apartamento más pequeño, compré ropa de segunda mano, me salté vacaciones y le dije sí a Evan siempre que pude permitírmelo. Ahorraba un poco cada mes. No era mucho, al menos al principio, pero con el tiempo, ese poco creció. No soñaba con cruceros ni complejos turísticos. Soñaba con un lugar donde nadie necesitara nada de mí, solo espacio, luz y agua. Un lugar lo suficientemente tranquilo como para poder oír, por fin, mis propios pensamientos. Cuando Evan consiguió su primer apartamento, yo le di el depósito. Cuando él y Sierra se comprometieron, yo pagué el vestido después de que la madre de ella dijera que no. Nadie me lo pidió, simplemente lo hice. Siempre decían gracias, de forma amable y educada, como un reflejo. Y nunca pedí nada a cambio. No quería un nieto que llevara mi nombre. No quería desfiles de cumpleaños ni almuerzos en mi honor. Solo quería, cuando llegara el momento, que me dejaran en paz. Eso era todo. Cuando encontré el anuncio de esta casa, conduje sola hasta aquí y pagué el total con el cheque de caja que llevaba doblado en el bolsillo del abrigo. Recuerdo cómo giró el pomo de la puerta esa primera vez, la forma en que las ventanas dejaban que la luz se derramara directamente sobre el fregadero de la cocina. Se sintió como una recompensa.
Y durante un año entero lo fue, la quietud, el lago, el olor de los árboles. Por fin dejé de revisar mi correo electrónico a primera hora de la mañana. Entonces llegó la sonrisa de Sierra. Y 7 días después de eso, el camión. El camión era blanco, ruidoso y prepotente. Subió por mi entrada de grava como si fuera su dueño, con los neumáticos crujiendo lentos y seguros. Yo estaba frente al fregadero cuando lo vi por la ventana, con las manos aún mojadas de enjuagar una taza. Por un momento, pensé que me había equivocado. Una entrega, tal vez. Dirección equivocada. Entonces Sierra bajó del vehículo. Llevaba gafas de sol y sostenía un portapapeles contra su pecho. No era equipaje, ni un bolso de fin de semana, un portapapeles. Detrás de ella venían sus padres, su hermana y los 2 niños que yo había conocido una vez en una fiesta de cumpleaños y nunca más. Empezaron a aparecer contenedores de plástico desde la parte trasera del camión, como un truco de magia que no terminaba. No me moví. Me quedé junto a la ventana y observé cómo se organizaban en mi jardín. Sierra señalaba hacia la casa, hablando con la eficiencia calmada de quien dirige a los transportistas que ha contratado. Su padre se rió de algo. Uno de los niños corrió hacia adelante y golpeó ambas palmas contra mi puerta principal. Nadie llamó. Caminaron hacia el porche como si fuera un regreso, no una llegada, como si volvieran a un lugar que ya les pertenecía. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Crucé la habitación y eché el cerrojo, luego la segunda cerradura. Mis dedos estaban firmes, eso me sorprendió más que nada. Los golpes empezaron segundos después. «Corvina». La voz de Sierra era brillante y tensa. «Ya estamos aquí». No respondí. El pomo de la puerta vibró. Los golpes se hicieron más fuertes, palmas abiertas contra la madera. Uno de los niños empezó a llorar. Alguien soltó una maldición. La voz de Sierra cambió, perdió su dulzura. «Abre la puerta. No seas ridícula». Caminé hacia la pequeña mesa junto al teléfono y marqué a la oficina del sheriff. Mi voz sonaba distante para mis propios oídos, como si perteneciera a alguien que informa sobre el clima. «Hay personas intentando entrar por la fuerza en mi casa», dije. «Sí, estoy dentro. Estoy sola». Los golpes continuaron. El motor del camión seguía encendido. La grava crujía bajo pies inquietos. Me senté en la silla y entrelacé las manos en el regazo, escuchando el ruido sin dejar que entrara en mí. Cuando llegaron las patrullas, el silencio que siguió fue casi delicado. Las voces afuera eran cortantes y oficiales, Sierra protestando, su padre discutiendo. Los niños, confundidos y ruidosos. Puertas cerrándose, motores arrancando de nuevo. Al atardecer, la entrada volvía a estar vacía. Cerré la puerta con llave una vez más, aunque ya estaba cerrada. Y entonces, su publicación estuvo en todas partes. Tardó 2 días. No había sabido nada de Evan, ni una llamada, ni un mensaje. Pensé que tal vez se habían dado cuenta de lo que habían hecho, o al menos habían decidido dejar que las cosas se enfriaran. Pero entonces abrí mi computadora y vi el nombre de Sierra etiquetado en una publicación que ya acumulaba más de 100 comentarios. Mi suegra dejó a nuestros hijos fuera de su casa. Estaban llorando en el porche. Llamó a la policía a su propia familia. Vinimos en paz y nos trató como a criminales. Una mujer amargada y solitaria, con demasiadas reglas y sin corazón. Las palabras no dolieron tanto como se asentaron, como el polvo que no ves hasta que la luz del sol golpea la ventana de la forma adecuada. Había una foto adjunta, uno de sus hijos sentado en un contenedor de plástico al borde del césped, recortada para que no se viera el camión, ni a los demás descargando, ni a su padre gritando cuando los agentes le ordenaron que retrocediera. Los comentarios eran exactamente lo que se podía esperar. «Eso es horrible. A algunas personas no se les debería permitir estar cerca de niños. Pobre de ti, no puedo imaginarlo». Alguien del pueblo me envió un mensaje. «¿Estás bien? Vi algo en internet. ¿Necesitas comida o algo?» No respondí, pero sí bajé lo suficiente para ver un nombre que reconocí, Marlene, la de la oficina de correos.
Una mujer que siempre se hacía un nudo doble en la bufanda y doblaba los sobres como si fueran origami. Ella había comentado en el hilo. Yo estuve allí. Vi lo que pasó. No eran invitados. Estaban gritando. No llamaron a la puerta. Intentaron abrir la puerta sin permiso. Eso no fue una visita. Fue una invasión. Solo eso, directo y sin emociones. No se hizo viral. No obtuvo muchos me gusta, pero se quedó allí. Guardé el comentario. Luego cerré la computadora y la empujé al otro lado de la mesa. Esa noche no dormí en mi habitación. Fui al cuarto de atrás, el que no había tocado desde que me mudé. Daba al lago. El papel tapiz se despegaba cerca de la ventana y el armario aún olía débilmente a pintura. Abrí la puerta y busqué la caja de herramientas guardada detrás de una maleta vieja. Mis manos no temblaron, ni un poco. A la mañana siguiente, escribí una lista en el reverso de un sobre y la pegué en el refrigerador. La lista se quedó allí y fui tachando cada línea una por una. Pintura, listo. Marco de la ventana, decapado, lijado, sellado. Armario, despejado. Sábanas, lavadas, secadas al sol, dobladas impecables. Colchón, nuevo, firme, económico. Entregado discretamente un martes por la mañana. Me tomó 10 días, no porque fuera complicado, sino porque lo hice sola. Me gustó el ritmo de aquello. Brocha, enjuague, repetir. Me movía lenta, constante. Algunos días no decía ni una sola palabra en voz alta hasta el anochecer. Y, de alguna manera, eso se sintió como una sanación. La habitación de invitados nunca se había usado. Era solo un lugar donde vivían cajas, libros viejos, abrigos de invierno, 2 lámparas rotas que nunca me decidí a tirar. Pero para cuando colgué las cortinas sencillas y puse una toalla doblada al pie de la cama, el espacio había cambiado. No solo estaba limpio, sino reclamado. Hice que el anuncio fuera privado. Sin calendario abierto a todo el mundo. Sin tarifas promocionales. Yo misma escribí la descripción. Casa tranquila junto al lago. Una habitación de invitados, máximo 2 adultos, sin niños, sin mascotas, sin fiestas, sin estancias prolongadas. Este es un espacio para el descanso. Si no busca descanso, no reserve. La primera solicitud llegó de una ceramista que viajaba desde Men. Envió un mensaje educado, preguntó por la luz de las mañanas y si podía traer su propio hervidor de agua. Acepté. Se quedó 2 noches, no molestó, escribió una nota de agradecimiento en el reverso de una postal y dejó una pequeña taza de té azul con una muesca en el borde. La puse en el alféizar de la ventana. El segundo huésped fue un profesor jubilado. Leyó en el porche durante horas, trajo sus propias pantuflas y sacó su basura sin que se lo pidiera. En su última mañana, me dejó una barra de chocolate envuelta y una nota que decía, aquí vive la paz. Me encontré de pie en el pasillo después de que se fue, simplemente respirando, sin esperar un golpe en la puerta, ni una exigencia, ni una pregunta, simplemente de pie en una casa que sentía, por fin, mía de nuevo. Esa noche, me senté con mi té y volví a leer el anuncio. No cambié ni una palabra, solo añadí una frase nueva, esta casa no está disponible para estancias familiares. La tarde siguiente, Evan se presentó solo en mi puerta. No llamó de inmediato. Vi primero su coche estacionado al final de la entrada, como si no estuviera seguro de si debía estar allí. Se quedó dentro unos minutos, luego la puerta se abrió lentamente. Solo él. Sin sierra, sin niños, sin portapapeles. Cuando finalmente subió los escalones, yo ya lo esperaba en la puerta mosquitera. Hola, mamá, dijo como siempre lo hacía, suave, como si nada hubiera cambiado. Abrí la puerta y me hice a un lado. Ni una palabra todavía, solo espacio. Nos sentamos en la sala. No tocó la silla que Sierra había usado la última vez. Se sentó en el borde del sofá, con los codos en las rodillas, mirando al suelo como si esperara que se abriera. Solo quería ver cómo estabas, empezó. Las cosas se salieron de control. Esperé. ¿Sierra? Ella tenía buenas intenciones. No pensó que saldría así.
Creo que solo intentaba facilitarles las cosas a su familia. Fácil para ellos, dije en voz baja. No para mí. Él asintió, pero no como si estuviera de acuerdo, sino como si no quisiera discutir. Me sorprendió que llamaras a la policía. A mí me sorprendió tener que hacerlo. Exhaló, se pasó una mano por el pelo. ¿Hay alguna forma de arreglar esto? Fue entonces cuando lo pregunté. Sin gritar, sin dureza, solo lo suficiente para que el ambiente cambiara. ¿Por qué no hablaste? Él parpadeó y luego se encogió de hombros. No lo sé. No quería empeorar las cosas. No querías empeorar las cosas para ella, dije. Pero no pensaste en lo que tu silencio me hacía a mí. Siguió sin respuesta. Solo esa misma caída de hombros que solía ver cuando olvidaba una tarea escolar, el peso de no saber qué decir. Solo que ahora era un hombre adulto, y este silencio era una elección. No levanté la voz. No me expliqué. Señalé hacia el lago, donde la luz empezaba a quebrarse sobre el agua. Compré esta casa sin ayuda de nadie, dije. He pasado mi vida dando. Nunca preguntaste qué era lo que yo quería. Se quedó sentado unos minutos más. No dijo nada más. Cuando se fue, no me abrazó. No prometió llamar. Solo caminó de regreso al coche, entró y se alejó. 3 días después, recibí una solicitud de reserva de una mujer llamada Nan. El mensaje de Nan venía en frases cortas y cuidadosas. Tenía 66 años, acababa de enviudar. Este sería su primer viaje sola desde que su marido falleció. Dijo que no buscaba aventuras, solo quietud, un lugar sin expectativas. Acepté sin dudarlo. Llegó un jueves con una sola maleta y una bolsa de tela llena de libros. Su voz era suave, sus movimientos lentos pero seguros. No pidió nada, excepto donde encontrar el té. La segunda mañana, la encontré en el porche trasero justo después del amanecer, preparando manzanilla en una de las tazas que yo guardaba en la alacena. Preparé mi propia taza y nos sentamos en silencio un rato antes de que ella hablara. Esta casa, dijo, mirando hacia el lago, tiene una bondad especial. No respondí de inmediato, solo dejé que sus palabras descansaran en el aire entre nosotras. No fue un cumplido, se sintió como un reconocimiento. Me alegra que se sienta así, dije finalmente. Ella sonrió pero no insistió más. Hablamos un rato, de nada demasiado profundo. ¿Cuánto tiempo llevábamos casadas ambas? ¿Qué se sentía al vivir solo con tu propia voz en la casa? Me contó que su marido siempre había querido visitar Vermont, pero nunca sacó tiempo. Vino aquí porque pensó que tal vez podría traer una pequeña parte de él consigo. Cuando se fue 2 días después, dobló las mantas pulcramente al pie de la cama y dejó un solo girasol en un frasco de vidrio sobre la mesita de noche. Sin nota, solo la flor. Después de que salió de la entrada, caminé hacia el muelle y me senté con las piernas encogidas, dejando que las tablas presionaran la parte posterior de mis pantorrillas. Pensé en todas las veces que me había mordido la lengua, en todas las habitaciones de las que me había retirado en silencio solo para mantener la paz. Como ese silencio había protegido a todos menos a mí. Esa noche, abrí el anuncio y añadí una sola línea a la descripción: esta casa es un lugar de descanso. Por favor, entre con respeto. 2 noches más tarde, Sierra volvió a publicar. La segunda publicación llegó tarde por la noche. Solo la vi porque una vecina me la envió con una nota breve, pensé que debería saberlo. Las palabras de Sierra eran más coléricas esta vez, menos pulidas. Ahora le alquila la casa a extraños, aceptando dinero de gente que ni siquiera conoce. Mientras tanto, la familia a la que debería ayudar es tratada como extraña. Esta es la casa que se supone que mi marido heredará algún día. Ahí estaba de nuevo, esa prepotencia silenciosa disfrazada de dolor. No comenté nada. No llamé a Evan. No abrí la boca para defender lo que nunca les perteneció en primer lugar. Pero alguien más lo hizo. Debajo de la publicación, vi un nombre familiar, Marlene otra vez. Su tono no había cambiado. No es la casa de él. Es la de ella. Ella la compró. Ella la mantiene. Y tal vez por fin está eligiendo la paz por encima de la culpa.
Ya era hora. No hubo discusión posterior. Ni una avalancha de defensa. Solo un largo silencio. Por la mañana, la cuenta de Sierra había desaparecido. Evan no regresó. Ni una llamada a la puerta, ni una explicación. Cualquier conversación que pudiera haber estado planeando murió en silencio, como un teléfono que suena una vez y se detiene antes de que puedas contestar. De todos modos, le envié una tarjeta de cumpleaños. Sin mensaje dentro, solo mi nombre firmado, la misma caligrafía que había usado en sus autorizaciones escolares, en las notas de sus loncheras, en el contrato de su primer apartamento. Esa misma semana, recibí una solicitud de reserva de una pareja de unos 40 años. Dijeron que llevaban meses siguiendo el anuncio. No buscaban vacaciones, solo un espacio tranquilo para casarse a solas. Sin invitados, sin ceremonia, solo ellos, un voto y la quietud. Llegaron con 2 maletas pequeñas y un ramo de lilas frescas envueltas en papel marrón. Dejaron una sola nota en la mesa de la cocina antes de irse: gracias por darnos un lugar de claridad. Dejé las lilas en el jarrón, regándolas cada mañana hasta que se secaron por los bordes. La casa se mantuvo tranquila. Sin golpes en la puerta. Sin acusaciones, ni actuaciones, solo el sonido de los tablones del suelo y el viento, y un hogar que finalmente había aprendido a respirar de nuevo. Mientras el verano se convertía en quietud, me encontré añadiendo una cosa más al escalón de la entrada. El lago cambió con la estación. A principios de septiembre, la luz golpeaba el agua de forma distinta, menos juguetona, más deliberada. El viento soplaba bajo y constante, como si tuviera prisa por llegar a algún lugar. Una mañana observé a una garza planear cerca de los juncos y quedarse perfectamente quieta. Yo me quedé igual de quieta, como una sombra más en el porche. La habitación de invitados permanecía en silencio entre visitas. No aceptaba muchas, solo unas pocas cada mes, siempre espaciadas. Nadie se quedaba más de 3 noches. Nadie lo pedía. Esa era la belleza del asunto. Cada huésped venía con el respeto ya empacado en sus maletas. Algunos dejaban recuerdos, un poema escrito a mano en papel crema grueso, doblado en 3 partes y guardado bajo la lámpara, un pequeño portavasos bordado con iniciales en la esquina, hecho por una mujer que no había tomado una aguja en 20 años, una sola gardenia sobre la almohada. Todavía húmeda por el rocío de la mañana. Ninguno de ellos preguntó por las fotos familiares que faltaban en el pasillo ni por la cerradura extra en el interior de la puerta principal. No necesitaban hacerlo. La casa contaba ahora su propia historia. Nunca volví a pronunciar el nombre de Sierra. No por despecho, sino por claridad. Ella ya había consumido suficiente aire. No le debía también mi voz. Evan nunca respondió, nunca llamó. Y, sin embargo, yo no estaba esperando. Algunos silencios piden paciencia, otros piden que los dejen en paz. Me ocupé de mis rutinas. Hice sopa. Caminé por la orilla del lago cuando mis rodillas me lo permitían. Volví a leer durante horas seguidas, no para escapar, sino para quedarme. Una tarde, mientras el cielo oscurecía antes que en semanas anteriores, tomé un pequeño tablón de madera del cobertizo, lo lijé y lo pinté de un gris suave. A la mañana siguiente, lo clavé junto a la puerta principal. No era una advertencia, solo una verdad. Lo único que decía era, privado, solo por invitación. Di un paso atrás, me limpié el polvo de las manos y dejé que la quietud se asentara de nuevo a mi alrededor. Ganada, intacta, por fin, mía.